Bienvenidos a la emisora del Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama La restauración de Israel. En el libro de Mateo, capítulo 24, los versículos 32 y el 33, dice así: y de la higuera aprender la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. Como todos sabemos, se habla de la higuera que extiende sus hojas en referencia a la restauración de Israel. Israel fue restaurado el 14 de mayo del año 1948. Estas escrituras nos dicen que cuando veamos a Israel restaurado, el Hijo del Hombre está a la puerta. Ya han pasado 70 años desde que Israel fue restaurado. Hace 70 años el Señor estaba a la puerta. Entonces no ha regresado. Ya hace mucho era muy claro que esta profecía del regreso del Señor Jesús también se ha cumplido. Sería predicado este evangelio en todo el mundo. En el libro de Mateo, capítulo 24, el versículo 14 dice: y este evangelio del reino se predicaría en todo el mundo como testimonios a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Este evangelio se predica en todo el mundo. Significa que cuando en todo el mundo se haya escuchado el evangelio del Señor Jesús, Cristo vendrá. No significa que todas las personas del mundo hayan escuchado el evangelio o crean en Cristo. Cuando el Señor Jesús fue clavado en la cruz y completó su obra de redención, el Espíritu Santo comenzó a guiar a los discípulos y apóstoles para que dirán testimonio del Señor Jesús. Desde entonces, el Evangelio del Señor se ha difundido gradualmente a través de todo tipo de canales, como a la radio, el internet, los teléfonos, los libros, los folletos de evangelio o la evangelización de los creyentes. El cristianismo se ha establecido en todo el mundo y muchos países, incluso también tienen, al cristianismo como su religión nacional. Los cristianos también se han extendido por todo el mundo desde hace mucho tiempo, y incluso hay muchos que aceptan el evangelio del Señor Jesús en China, que está gobernada por un partido político ateo. El evangelio de la redención del Señor Jesús se ha extendido desde hace mucho tiempo hasta los confines del mundo. Queridos hermanos y hermanas, piénsalo un momento. ¿Qué nación o región del mundo nunca ha escuchado el evangelio del Señor Jesús? La maldad abundará y el amor de los creyentes se enfriará. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12 dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. La maldad está aumentando ahora en el mundo de la religión, que ya no tiene la obra del Espíritu Santo ni la presencia de Dios. Aunque algunos parezcan tener una creencia ferviente, todavía caminan por la senda de lo mundano. La codicia de la riqueza es la tónica general entre los creyentes. Algunos venden todo tipo de bienes en sus iglesias, otros se dedican a los negocios y otros dirigen fábricas y se dedican a
hacer dinero. No se preocupan por trabajar para el Señor y viven inmersos en los enredos mundanos. Cuando los pastores y ancianos predican, se enfocan solamente en explicar el conocimiento bíblico y las teorías teológicas, en vez de predicar las palabras del Señor. No dan testimonios del Señor ni lo exaltan. No conducen a los creyentes a buscar entender la voluntad del Señor. Y así terminan llevando a sus oyentes al conocimiento bíblico, y su rebaño se aleja cada vez más de Dios. Algunos pastores y ancianos compiten entre sí y se involucran en disputas por celos, hasta tal punto que incluso forman camarillas, se dividen en diferentes facciones y pandillas, roban ofrendas, se involucran en conductas sexuales inapropiadas y no tienen en absoluto, con cada vez mayor frecuencia en el mundo religioso, y las iglesias están cada vez más desoladas. Estas cosas inevitablemente nos recuerdan al fin de la era de la ley, cuando el templo antes había estado lleno de la gloria de Jehová, parecía desolado. Los sacerdotes hacían pobres sacrificios y el templo se convirtió en un mercado. ¿Hay alguna diferencia entre las iglesias de hoy y el templo del final de la era de la ley? Esto nos hace darnos cuentas de que esta profecía bíblica se ha cumplido totalmente y el Señor ha regresado. La aparición de falsos cristos y falsos profetas. Dice en el libro de Marcos, capítulo 13, el versículo 6, que cuando los discípulos preguntaron al Señor Jesús qué presagos habrá para su segunda venida, en los últimos días el Señor Jesús dijo: muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y está registrado en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. El Señor Jesús profetizó que cuando regresaría en los últimos días, aparecían falsos cristos y falsos profetas. En los últimos años, falsos cristos y falsos profetas han aparecido uno tras otro en países como China, Corea del Sur y Japón. Se llaman Cristo y asimismo, y no solo usurpan el nombre de Jesús, sino que también tratan de imitar las señales y maravillas del Señor Jesús, sanando a los enfermos, expulsando demonios, etc. Con la aparición de tantos falsos cristos, podemos ver que esta profecía conscientemente al regreso del Señor Jesús se ha cumplido. Pues si aparecen falsos cristos, es que el verdadero Cristo ya ha venido. En este momento, con mayor razón, debemos tomar la iniciativa y buscar la apariencia y la obra de Dios. Tal vez algunos hermanos y hermanas pueden decir: ahora han aparecido muchos falsos cristos y falsos profetas. Si tomamos la iniciativa de buscarlos y investigarlos, ¿qué haremos si nos engañan? Pero si no buscamos y investigamos la aparición y la obra de Dios, ¿por qué tenemos miedo de ser engañados? No sabremos
si el Señor ha regresado, y acaso no nos haría eso aún más propensos a ser abandonados. No estaremos dejando de comer por miedo a atragantarnos y perdiendo mucho por creer salvar un poco. Con esto nos damos cuenta de que adoptan una actitud de no escuchar nada, no ver nada y no tocar nada hacia todos los que predican la venida del Señor por temor a ser engañados. Es una tontería. Si queremos darle la bienaventurada al regreso del Señor Jesús, entonces es crucial poder diferenciar entre los falsos cristos y el verdadero Cristo. Solo así podemos darle la buena venida al Señor y no dejarnos engañar. Entonces, ¿cuáles son las características de un falso Cristo? El Señor Jesús dijo, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios a partir de las palabras del Señor. Podemos reconocer los rasgos principales de los falsos Cristos. Solo pueden realizar algunas señales y maravillas sencillas y predican falacias que parecen verdaderas, pero que en realidad son falsas para engañar a la gente. Son completamente incapaces de expresar cualquier verdad que resuelva el problema de la humanidad respecto al pecado y la confesión, y tampoco pueden salvar a la humanidad de su propia corrupción. Esto se debe a que la esencia de los falsos cristos es la misma de los espíritus malignos, extremadamente malvados, y están completamente desprovistos de verdad. Solo Cristo es la verdad y el camino y la vida. Solo Cristo puede expresar la verdad, mostrarnos el camino y darnos la vida. Todos aquellos que no pueden expresar la verdad para proveernos de ella y solo pueden mostrar algunas señales y maravillas, simples son falsos cristos. Ese es el principio fundamental de cómo diferenciar a los falsos cristos del verdadero Cristo. Teniendo como base las palabras del Señor, no debemos preocuparnos de ser engañados. Para saber diferenciar más con ciertamente entre los falsos cristos y el verdadero Cristo, podés ver este maravilloso video como diferencia entre el Cristo verdadero y los falsos cristos. A partir de los hechos arriba mencionados, nos damos cuenta de que todas las profecías concernientes al regreso del Señor Jesús se han cumplido. El Señor ha regresado. Sin embargo, mucha gente seguramente se pregunta, si el Señor ha regresado, ¿por qué no le hemos dado todavía la buenaventurada? ¿Alguna vez has pensado que podría haber algo equivocado en la manera en que practicamos la venida al regreso del Señor Jesús? Cuando se trata del regreso del Señor Jesús, muchas personas hacen de la protección contra los falsos cristos su prioridad número uno. Se aferran a sus conceptos e imaginaciones y creen que todo lo que dan testimonio de regreso del Señor son falsos, y no se preocupan de cómo ser una virgen prudente y escuchar la voz de Dios. Algunas personas se centran en observar y esperar, en aferrarse al nombre del Señor Jesús
y mantener su senda. Pero eso no es más que una espera pasiva y nunca toman la iniciativa, ni salen a buscar e investigar. No se preocupan de escuchar la voz del Señor, como podemos darle la buenaventurada al Señor practicando de esa manera. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo los conozco, y me siguen. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El libro de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. El libro de Mateo, capítulo 5, los versículos 3 y el 8. El Señor es fiel y mientras albiguemos un corazón que busque e investiguemos activamente la aparición y obra del Señor. En los últimos días escuchamos con atención la voz del Señor y veamos si ese camino tiene alguna expresión de la verdad y si puede o no proporcionarnos vida. Entonces el Señor seguramente nos guiará para reconocer su segunda venida. En un mundo de constantes cambios como en el que vivimos, actualmente solamente Dios se mantiene inalterable, incambiable. Solo Él se mantiene constante. Por tal razón, Moisés declaró que Él es fiel y podría predicar todo el sermón solamente basado en esta simple oración. Quiero que anoten conmigo los siguientes principios. No podemos confiar en nuestro mundo, sino solamente en Dios. Vivimos en un mundo en donde fácilmente se rompen promesas y a la mayoría de nosotros nos enseñaron en casa a no confiar en nadie. Recuerda lo que nuestros padres nos dicen: no le crea a nadie, solo confíe en lo que tiene en su mano, lo demás no existe. Y muchos probablemente crecimos en ese ambiente de desconfianza y falta de fe. Si alguien busca ese tipo de seguridad con la cual se va a sentir satisfecho y a la busca fiera del Señor, desde ya le tengo malas noticias: no la va a encontrar jamás. Mas sin embargo, si busca fuera del mundo y su sistema de ver, hacer y creer las cosas, encontrará que aún existe esperanza, futuro y aliento para todos aquellos que están buscando desesperadamente seguridad de cualquier tipo y a cualquier precio. Ese se llama Jesucristo. Mire lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 7. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El libro de Números, capítulo 23, versículo 19, nos afirma que Dios es hombre para que mienta, no, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, hablo y no lo ejecutará. Les hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que Dios dejó de responderte? Quiero que sepa que Dios siempre contesta. Sus únicas 3 respuestas son sí, no y espera. El libro de Juan, capítulo 17, el versículo 3, nos confirma que la esencia de nuestro Dios es la verdad. Y esta es la verdad eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El apóstol Pablo nos confirma
este mismo pensamiento en el 1 de Corintios capítulo 1 versículo 9. Fiel es Dios, Él es fiel y justo. Cuando analizamos estos versículos como un todo, nos damos cuenta que parte de la escena y de la naturaleza de nuestro Dios es la fidelidad y la verdad. Son parte de Él y por tal manera Él no puede separarse de su naturaleza, siendo a veces fiel y a veces no. Él siempre sería fiel. Supongamos por un momento que Dios no fuera fiel. Nosotros no podremos ser salvos. No tendremos la seguridad de elevar nuestras oraciones a Dios. Sabiendo que nos escucha, andaremos desesperadamente por la vida, siempre viviendo en temor, porque nos preguntarías constantemente si Él va a mantener su palabra o no. Y saben que nunca he encontrado un tan solo texto en las Escrituras o una tan sola insinuación que me indique que Él no va a cumplir su palabra. Eso simplemente no sucedería. Cada palabra que Él dice es verdad. Existen algunas palabras que se utilizan para hablar de la palabra verdad. Una de esas palabras es la palabra hebrea, emet, lo que significa verdad. Y el Antiguo Testamento para los judíos, emet es el sello de Dios, que lo caracteriza de cualquier otro Dios. La palabra que nosotros usamos es amén, y su origen es con emet. Así es que cuando usted dice amén, lo que usted está diciendo es verdadero, absolutamente cierto. Por consiguiente, cuando decimos que Dios es verdad, es como si dijéramos Dios es fiel. Una definición sencilla sería esta: la fidelidad de Dios significa que Él es verdad y cada cosa que Él ha dicho ciertamente se cumpliría completamente. Él es 100% confiable. Él no solo avanza y confirma que es verdadero, pero en la fidelidad cumple con sus promesas y ejecuta cada amenaza o advertencia que Él ha hecho. Él dice lo que Él quiere decir y quiere decir lo que Él dice, y por lo tanto hace todo Él dice que Él hará. Él no falla, olvida, vacila o se equivoca. Si Él lo dice, Él lo cumplirá, y no hay poder alguno que lo evite, de tal manera que usted puede estar seguro y depender absolutamente de Él. Usted puede preguntarse, en un mundo de tanto desorientación, confusión y engaño, ¿dónde puedo encontrar esa verdad de Dios que tanto he anhelado? La respuesta, querido amigo, está en este libro sagrado llamado Biblia. Dios nos ha dado este libro para que les conozcamos mejor y aprendemos de sus principios, para que vivamos bien y, lo más importante, según su voluntad. Nuestra única responsabilidad es leer este libro, estudiarlo, memorizarlo y construir nuestra vida matrimonial y familiar sobre las verdades presentadas en él. Cada promesa que Él ha dicho, Él la sostendrá. Deseo que vea el siguiente orden conmigo, porque Dios es fiel. Él guardaría cada promesa que ha hecho. La Biblia contiene cientos de promesas para cada situación que enfrentemos en nuestra vida. Le recomiendo comprar la Biblia de las promesas, en donde usted podría
encontrar cada promesa con su debido cumplimiento, y esto inspirará enormemente su vida. Segundo de Corintios capítulo 1 versículo 20 nos dice que porque todas las promesas de Dios son el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cualquier cosa que Dios diga lleva la estampa de Jesús diciendo sí. Cuando Dios el Padre hace una promesa a Dios el Hijo, dice desde los cielos sí, amén, y Dios el Espíritu Santo escribe la promesa en la palabra y aplica esa palabra a nuestros corazones de tal manera que cada promesa que Él ha hecho viene respaldada por el Hijo y el Espíritu Santo. Y créeme, ninguno de ellos ha fallado. Jamás, mucho menos lo harán. Los tres a la misma vez. Dios tiene un plan para tu vida y Él lo cumpliría. No importa en qué situación te encuentres hoy, este día déjame decirte que Dios sigue siendo Dios. Él no ha cambiado, no se ha mudado, sigue contestando, sigue amando tal como lo hizo muchos años atrás. Recuerda, Él es fiel porque cada palabra que dice es verdad. Cada promesa que Él da es verdadera, porque tiene un plan maravilloso para ti a pesar de lo que estás viviendo en la actualidad. En ocasiones las preocupaciones y circunstancias que nos rodean sirven como una barrera entre nosotros y Dios. Y la mayoría de razón por lo que esto sucede es porque nosotros vivimos en una sociedad apresurada. Vivimos en un mundo que hace gran demanda de nuestro tiempo y en ocasiones podemos llegar a pensar que el tiempo no nos alcanza. Yo no sé si a ustedes les sucede lo mismo, pero en ocasiones a mí los días se me van volando. Cuando vengo a ver, llego al fin de la semana o el fin de mes. El problema más grande que existe con todo esto es que esta rapidez en la que vivimos con frecuencia nos conduce a convertirnos en personas egoístas. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque la rapidez en la que vivimos nos conduce a concentrarnos más en nuestras ambiciones, deseos y quehaceres, en vez de concentrarnos en lo que verdaderamente importa. ¿Qué es lo que realmente importa? Primero Dios, segundo la familia y después cualquier otra cosa que deseamos. En la rapidez en que vivimos, nos conduce a que estemos más atentos a las cosas del mundo que a nuestra relación con Dios. Y la realidad es que esta manera de ser no solo influencia negativamente nuestra relación con Dios, sino que con frecuencia afecta nuestra relación con nuestro cónyuge, hijos, hijas y la familia. En general, en otras palabras, nosotros mismos creamos barreras y separaciones que nos separan de la presencia de Dios y de aquellos que nos rodean. Es por eso que hoy deseo enfocar nuestro estudio bíblico en uno de los llamados más importantes que hemos recibido, pero que con frecuencia desatendemos o ignoramos. Estamos hablando de un llamado que cuando los cumplimos, las tempestades se calman y los problemas se desvían. Ahora bien, todo cristiano recibe dos llamados a llegar a los caminos del Señor. El primer llamado es anunciar el Evangelio de Jesucristo al mundo. Y este es el llamado que todo cristiano fiel conoce. Pero en ocasiones piensan
o se siente incapaz de cumplir. La mayoría razón por la que un gran por ciento de los cristianos se sientan incapaces de cumplir con esta misión es porque no han logrado fortalecerse en la palabra, el poder, de Dios. Pero todo eso es algo que he cubierto en numerosas ocasiones. Y como les ha dicho y repito, tenemos que obrar para el reino de Dios. Nunca nos olvidemos que el Señor se refiere a nosotros como la luz del mundo. Y como Él dijo, tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración que Jehová de los ejércitos lo entregó a Aarón y a Moisés para el pueblo de él, para cada uno de ustedes. Y es una promesa y una bendición de Dios. Y se consigue en el libro de Números capítulo 6, versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto termino, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y hasta la próxima. Amén.